Cuando estamos aprendiendo a vivir una vida en gratitud a Dios, sabes, cada vez es más sencillo no turbarnos ante las circunstancias, ante las situaciones difíciles. Pero para poder desarrollar este estilo de vida, esta vida con gratitud a Dios, es necesario que nuestra fe sea probada. Y para que nosotros pasemos todas estas pruebas, es necesario que conozcamos a aquel en el que podemos depositar nuestra confianza, en el que podemos depositar nuestra fe. Si tú y yo no tenemos esa plena convicción y no conocemos realmente a Dios, es muy fácil que nos tambaleemos. Me gustaría en este momento que viéramos algunos salmos, este libro poético que nos enriquece en muchas cosas, pero específicamente hablando de la gratitud, hay muchos capítulos que nos exhortan, que nos instan a agradecer a Dios a pesar de todo lo que esté pasando. Y me gustaría hacer un listado de algunos que yo te recomiendo que leas en tu casa para que poco a poco y con calma vayas entendiendo lo que Dios quiere que tú aprendas a través de esos salmos. Salmos número 9. Acción de gracias por la justicia de Dios. Salmos número 18. Acción de gracias por la victoria. Salmos número 30. Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Salmo 100. Exhortación a la gratitud. Salmo 116. Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Salmo 118. Acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Y Salmo 138. Acción de gracias por el favor de Jehová. En esta ocasión me gustaría hablar de un personaje que era determinante. ¿Sabes? Él tenía una firme convicción en cuanto a agradecimiento y en cuanto a alabanza, si es que de eso se trata. Es un personaje que nos da ejemplo en determinación. Era imperfecto, así como lo eres tú, así como lo soy yo, con muchos errores. Pero, ¿sabes? Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y te estoy hablando de David. De todos estos salmos que ya te mencioné, me gustaría que leyéramos uno que elegí previamente, que es el Salmo 18, y me gustaría que me acompañaras a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron sus lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Aquí podemos darnos cuenta que el salmista estaba pasando por situaciones difíciles. La vida de cristiano no significa que no vas a tener problemas nunca y que todo te va a salir bien y que todo es miel sobre hojuelas, como dicen por ahí. No es así. La Biblia dice en otra porción que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos, porque Dios ya ha vencido al mundo. Entonces nuestra confianza debe reposar en las palabras que Dios ya nos ha dicho a través de su palabra, a través de las Escrituras. Tenemos que ser conscientes que vamos a pasar por tribulación, sí, porque nuestra fe necesita ser probada. Y aquí el salmista está diciendo, me rodearon ligaduras de muerte. La estaba pasando muy mal. Pero en el otro versículo, en el 6, dice, en mi angustia. ¿Qué quiere decir? Que estaba angustiado, le estaba pasando pésimamente mal. Pero en medio de ese momento, de esa circunstancia, clamó a Jehová y dice que Él lo oyó. Después me gustaría que fueras conmigo en este mismo capítulo al versículo 16 hasta el 18. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. En esta porción de la Escritura vemos cómo David estaba pasando por un momento de tribulación, un momento difícil. David sí era un guerrero de verdad, él sí peleaba con espada, peleaba mano a mano con el enemigo. En la actualidad tú y yo no hacemos eso, pero peleamos con enemigos que son los deseos de la carne. Nuestra misma carne es nuestro principal enemigo, ¿no? Y entonces él dice, eran más fuertes que yo, eran más grandes que yo, eran más poderosos que yo. Él reconoce cuál era su condición, pero también reconoce que Dios es más poderoso que las circunstancias, que es su enemigo. Tú y yo tenemos una gran ventaja. Dios ha vencido nuestra propia carne. Tenemos que creerlo y día con día vencerla también nosotros en el nombre de Jesús. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. ¿Qué quiere decir? Que lo atacaron cuando él ya estaba mal. A veces decimos, no, ya
me llueve sobre mojado, ¿no? También hay otro dicho por ahí que dice me llueve sobre mojado porque ya la estoy pasando mal y me vienen más cosas que me hacen pasarla peor. Pero sabes, aún en ese momento el salmista declara, porque su confianza está en Dios, dice, mas Jehová fue mi apoyo. Tú y yo vamos a aprender a ser agradecidos cuando en medio de esas situaciones difíciles comprendamos que nuestra confianza está en el Todopoderoso y que cuando invoquemos su nombre, cuando clamemos por su favor, Él nos va a ayudar. Ahora vamos a leer el Salmo número 116 en sus versículos del 3 al 7 que dice así: Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Algo que me llama mucho la atención del carácter de David es que en sus salmos, y no solo los de él, sino en todo este libro poético de los salmos, tú vas a poder encontrar que la gratitud, la confianza y la alabanza a Dios siempre van de la mano. Entonces, esto nos enseña a que sí vamos a pasar por momentos de angustia, momentos difíciles, pero también tenemos en quién confiar. Si en algún momento tú crees que es por ti, que es por tu capacidad, que es por tu talento que puedes salir adelante, déjame decirte que esa capacidad, ese talento que tienes tú, es algo que Dios puso en ti. Entonces todo, absolutamente todo, proviene de Él. Te voy a invitar a que regreses conmigo al Salmo 18, pero ahora vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Tenemos que ser personas determinadas, personas con convicción. Que pase lo que pase, sepamos que estamos dentro del propósito y del plan de Dios. Y que así vengan situaciones muy crueles, angustiosas y difíciles, tengamos nuestra confianza en que Dios cumplirá su propósito en nosotros, porque no depende de nosotros, sino de Él. Nosotros nada más tenemos que estar dispuestos a obedecerlo y a cumplir lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y por último, me gustaría que fuéramos al Salmo 138 y vamos a leer sus versículos 7 y 8. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Confiemos en que a pesar de lo que nuestros ojos físicos vean, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Cuando nosotros decimos, ¿cómo podemos dar gracias a Dios siempre, siempre, siempre? Es porque su misericordia está con nosotros siempre, 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 y su gracia y su bondad y su amor está con nosotros siempre, siempre, siempre. Después dice, no desampares la obra de tus manos. Tú y yo somos obra de las manos del Señor. Gózate en eso, descansa en eso y sé una persona determinada, que a pesar de lo que esté sucediendo, tú y yo siempre demos gracias. ¿Cómo podemos dar gracias a Dios siempre? Cuando tú y yo recordamos que su palabra dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Confía en la palabra del Señor, confía en sus promesas, sé una persona determinada, pero también sé una persona comprometida con Dios. No esperes solo recibir la misericordia y la bondad de Dios, no. También tú aprende a dar gracias, aprende a confiar y aprende a alabar a aquel que lo merece, aquel que ya ha ganado la victoria para ti. Vive en agradecimiento a Dios, da gracias a Dios siempre porque Él lo merece.